Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asegúrense de que su llamamiento y su elección sean verdaderos. Ese es el título del sermón de este día. Nuestro Señor Jesucristo afirmó que es posible que existan personas que piensan que son salvos, pero que estén equivocados. Él lo expresó de esta manera en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es por ello que el apóstol Pedro nos ordena que debemos asegurarnos de que nuestro llamamiento y de que nuestra elección sean verdaderos. Quienes hemos profesado la fe verdadera en Cristo, debemos de responder a nuestro llamado hasta el fin. Dios nos ha llamado para vivir una vida piadosa y también nos provee los medios para lograrlo. Por ello, solo entran al reino de Dios aquellos que confirman su llamamiento y su elección, viviendo una vida de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Juan Calvino decía que nosotros debemos vivir una vida de santidad, porque Dios usualmente castiga con ceguera terrible a quienes profesan su nombre falsamente. Debemos de recordar, hermanos, que en esta segunda carta el apóstol Pedro hace advertencias enfáticas sobre los falsos maestros y los peligros de su falsa doctrina que difunden. Él afirma que hay verdad y que hay error. Y aunque algunas personas afirman que la doctrina no importa, Pedro afirma lo contrario. Si los cristianos buscamos la unidad al punto de evitar la controversia, aceptando falsas enseñanzas, entonces esta carta del apóstol Pedro nos advierte de los grandes peligros al hacerlo. Esto no quiere decir que la unidad sea algo malo, no. Los cristianos podemos buscar la unidad, pero solamente con aquellos que enseñan las verdaderas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. La unidad es muy importante siempre y cuando se base en la verdad revelada en la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, aunque es muy desagradable tratar directamente con la falsa doctrina, esta segunda carta del apóstol Pedro nos advierte que hay consecuencias terribles si no lo hacemos.
Pedro, hermanos, nos recuerda de ese daño que los falsos maestros pueden ocasionar. Afirma que desvían a las almas y crean un ambiente para que el compromiso inmoral florezca sin control e incluso para que sea justificado. También nos recuerda, hermanos, que si nosotros descuidamos el error en nuestra iglesia, será para nuestro propio mal, porque su cáncer se propagará y matará a todo el cuerpo. Así que a medida en que comencemos a estudiar esta carta, veremos la tarea de refutar el error como una responsabilidad importante con consecuencias eternas y como un asunto que debe de llevarse a cabo con cuidado y con amor. Refutar el error no es un pasatiempo, más bien Dios nos ha dado esa responsabilidad y también la autoridad como ancianos de su iglesia. Iniciemos notando, hermanos, en el versículo 3, que a Pedro le preocupa la salvación y las bendiciones que Dios nos ha dado. En el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La salvación y todas las bendiciones que con ella vienen son muy importantes porque distinguen a aquellos que han sido declarados justos delante de Dios de aquellos que una vez conocieron la verdad, pero que ahora se han apartado de ella y cuya conducta reprobable se describe en los capítulos 2 y 3 de esta carta. El apóstol Pedro afirma que a través del conocimiento de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de ese poder divino que otorga la fe y que nos declara justos ante Dios. Ese conocimiento también nos da el deseo de vivir una vida santa, es decir, que lo que Dios requiere de nosotros, hermanos, nos lo da gratuitamente a través de la persona de Jesucristo. Pedro desea que los cristianos crezcamos en este conocimiento para que vivamos a la luz de la gloria y la excelencia a la que hemos sido llamados. Debemos notar, hermanos, que cuando Pedro habla de vida en el versículo 3, él hace referencia a la vida eterna, algo que nos ha dado el poder de Dios y de la cual brota una vida de piedad. Aquí es muy importante, hermanos, considerar la relación de causa-efecto. Es decir, que dado que Dios nos ha declarado justos y a través de su poder divino nos ha dado vida eterna, entonces eso debe ser caracterizado por medio de un estilo de vida santo, tal como lo leemos en el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Los cristianos participamos en la gloria de Dios y manifestamos su bondad, en contraste al estilo de vida de los falsos maestros y de aquellos que son engañados por ellos. Aquellos a quienes se les ha concedido el don de ser declarados justos ante Dios, debemos vivir vidas de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Para que nosotros crezcamos, hermanos, o para crecer en la piedad, nosotros debemos esforzarnos por conocer más acerca de la persona y de la obra de Jesucristo, tal como lo dice el versículo 2 y también el capítulo 3, versículo 18.
No podemos vivir una vida piadosa sin reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo al salvarnos de la culpa y del poder de nuestro pecado. Debemos de recordar que nuestra salvación es una obra completamente de Dios. Pedro conecta el conocimiento de Cristo con su resultado y por ello el conocimiento de nuestra justificación confirma que estas promesas nos han sido otorgadas. Pero es porque Dios es misericordioso, no porque nosotros seamos dignos de ellas o porque nosotros hayamos hecho algo para obtenerlas. El conocimiento de estas cosas nos permite darnos cuenta de que somos participantes de la naturaleza divina. Este concepto a menudo se ha malinterpretado o distorsionado, como leemos en el versículo 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La participación de los creyentes en la naturaleza divina es la consecuencia de la regeneración, pero no significa que en la regeneración nos volvamos divinos o nos volvamos dioses. No. Lo que Pedro está diciendo es que en virtud de la regeneración los creyentes participan de la naturaleza divina en el sentido de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, mora en el creyente. El apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros participamos de la presencia de Dios en nuestra alma por la morada del Espíritu Santo en nosotros. No es que llegamos a ser dioses como algunos lo afirman. No, más bien que somos participantes en el sentido de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Debemos, hermanos, resaltar aquí que en este versículo 4, Pedro no sostiene que el mundo sea corrupto porque es materia, como lo hacían sus contemporáneos dualistas que decían que lo espiritual era bueno y lo material malo. Hay corrupción en el mundo como consecuencia de la caída de Adán, no porque haya algún tipo de deficiencia en la creación. Pedro afirma que el deseo pecaminoso está presente en este mundo, pero debido a que se nos ha dado vida eterna por medio del poder de Dios, en la resurrección de los muertos, la Biblia afirma que nosotros recibiremos cuerpos glorificados y que solamente después de esto escaparemos completamente de nuestros deseos pecaminosos de la carne. Pedro, hermanos, vincula la piedad que se produce en nosotros por nuestra posesión actual de la vida eterna, versículos 5 y 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, que aquellos a quienes se les ha dado fe en Jesucristo deben mostrar esa fe esforzándose por desarrollar virtud. Virtud en griego, hermanos, es arete y es un término clásico de la ética griega que significa algo así como excelencia moral. La fe en Jesucristo, cuyo poder divino se manifiesta en nosotros, crea un impulso para vivir un tipo de vida virtuoso. Juan Calvino decía que nuestra fe no debe ser desnuda ni vacía, sino que la virtud debe de ser su compañera inseparable. Aquellos que hemos
sido llamados a la fe en Jesús, debemos de caracterizarnos, hermanos, por una vida de excelencia moral. Lógicamente, la lucha por la virtud conduce a la lucha por el conocimiento de Dios, que a su vez conduce al desarrollo del dominio propio, que en Gálatas capítulo 5 se dice que es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. La falsa doctrina, hermanos, debilita el autocontrol y lleva a estilos de vida caracterizados por la complacencia de los deseos carnales. Pero el dominio propio conduce a la paciencia o a la perseverancia para que nosotros como cristianos no cedamos, hermanos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Y la paciencia, a su vez, dice el apóstol, conduce a la piedad, para la cual nosotros como creyentes hemos sido equipados por el poder divino de Cristo, tal como lo leímos en el versículo 3. Pero la piedad, dice Pedro, no es la meta, sino que conduce al afecto fraternal y el afecto fraternal al amor. Los cristianos debemos amarnos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. Seguramente este lenguaje sorprendió a aquellos del mundo grecorromano que entendían la virtud del amor por los parientes, pero no por otras personas. De hecho, muchos paganos se burlaban de los cristianos debido a su énfasis en amar a sus hermanos cristianos como si fueran familia. El amor al prójimo en virtud de la regeneración que hemos recibido por parte de Dios, hermanos, es el resultado necesario y lógico de ser sus hijos. A medida en que el poder divino de Cristo se desarrolla en nosotros, comenzamos a reflejar la imagen de nuestro Creador, que es el amor. De hecho, una forma en que Dios demuestra su poder divino es creando una nueva familia de personas que de otra forma o de otra manera no serían familia. Los impíos no entienden esto y de hecho en la época de Pedro, como ya lo mencionamos, muchos sentían que los cristianos en realidad estaban quebrantando las normas de la sociedad porque según ellos se debía de amar a los parientes, pero no a los extraños. Los falsos maestros destruyen la unidad del cuerpo de Cristo, dividiéndolo con su falsa doctrina y por medio de esa conducta pecaminosa que esta doctrina producía. Ellos anteponían satisfacer sus deseos antes que amar al prójimo. Pedro afirma, hermanos, que las virtudes descritas en los versículos 5 al 7 que ya leímos deben de reflejarse en la vida cristiana, que es la razón por la que nos esforzamos por confirmar nuestro llamado y nuestra elección. Afirma que las cualidades que acaba de mencionar deben de estar presentes en la vida de todos los cristianos. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, hablando de lo que ya leímos, versículos 5 al 7, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que debido al poder divino de Cristo obrando en nosotros, habrá un crecimiento continuo en nuestra vida cristiana. Pero no hay nada aquí, hermanos, que enseñe que en esta vida lograremos un nivel de perfección. No, más bien que debemos de luchar día a día para que nosotros podamos practicar o vivir de acuerdo a estas virtudes. Nosotros, hermanos, solamente estamos luchando en esta vida que a través de la regeneración que Dios ha obrado en nosotros. Allí comienza la obra de Dios, pero después seguimos luchando y es una lucha que no terminará solamente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese
o que muramos. Así que, mientras tanto, hermanos, nosotros debemos de esforzarnos por crecer en estas virtudes, porque ya se nos ha dado la vida eterna, que es el don de la fe, y por lo tanto, esto evita que seamos ineficaces o improductivos en nuestra vida cristiana. Es muy importante, hermanos, notar que la ausencia de estas cosas debería de ser una advertencia para aquellos que comenzaron la vida cristiana con gran celo, pero que ahora ya han renunciado a una vida de crecimiento constante en la piedad. Los cristianos que somos indiferentes al progreso que se requiere de nosotros somos miopes, dice el apóstol en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice el apóstol Pedro. Este tipo de personas se centran en sí mismas, son indiferentes a la piedad que Dios obra, hasta el punto de que son ciegas y viven como si las cosas importantes ya no lo fueran. Cuando los cristianos, hermanos, olvidamos el sacrificio de Jesucristo que nos redimió del pecado, nos volvemos ingratos con Dios, indiferentes a lo que Él requiere de nosotros. Dios requiere de nosotros una vida piadosa, porque hemos sido llamados de una vida de pecado y muerte a una vida nueva. Es por ello que Pedro extiende una advertencia solemne a todos aquellos que hemos sido cegados a los beneficios que Jesucristo nos aseguró, volviéndonos indiferentes. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro fundamenta, hermanos, la producción de tales virtudes en parte en la reflexión sobre nuestra elección por Dios. Aquellos que son elegidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo son regenerados por el poder de Dios. Son llamados a la fe en Cristo y son declarados justos, y por lo tanto son llamados a vivir una vida de santidad. Aquí la palabra clave es firme, del versículo 10. En griego es bebaian, que significa seguro, confirmar, firme. En la ley, bebaian significa validar, como cuando se valida un testamento. En lenguaje común significa confirmar, pero esto no sugiere que el llamado o la elección de Dios dependan del hombre. No. Dios es quien elige, Dios es quien decide. Lo que aquí Pedro hace es recordarnos que nosotros debemos de responder a la gracia de Dios por medio de una vida llena de las características que ya ha mencionado, y que es contrario a lo que vemos en la vida de los falsos maestros y aquellos que les siguen, y que esto o ese estilo de vida es una clara evidencia de que no han sido escogidos por Dios, de que su corrupta forma de vida confirma que solo están destinados al juicio. Son las personas que solamente dicen Señor, Señor, pero que no hacen la voluntad de Dios. Ahora bien, hermanos, la Biblia afirma una y otra vez que fuimos elegidos por Dios. Dios es quien lo ha hecho, Él lo ha decidido, Él así lo afirma. No es por algo que nosotros hagamos. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:7 leemos que Dios eligió al pueblo de Israel únicamente por su amor. Y lo mismo ocurre con aquellos a quienes Pedro les está escribiendo. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Dios es quien lo decide. Y el apóstol Juan dice que no depende de la voluntad humana, sino que es por Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos de esforzarnos por vivir las virtudes que Pedro menciona en los versículos 5 al 7.
Pedro, hermanos, aquí advierte a los que se han vuelto indiferentes a las exigencias de la vida cristiana, y que esta es, hermanos, la forma en cómo los que hemos sido llamados confirmamos ese llamamiento y elección. Aquellos que son diligentes en esto, hermanos, escuchan la advertencia de Pedro y luego la practican. Confirman su elección mediante la práctica de estas virtudes. Aquellos que se esfuerzan por confirmar su elección de esta manera no tropezarán, dice el apóstol. Son confirmados en su fe por la evidencia de sus frutos y por lo tanto es menos probable de que sean engañados por los falsos maestros. Sin embargo, no debemos de basar la seguridad de la salvación en las obras o solamente en las obras. La Biblia enseña que las obras no otorgan la salvación. Nosotros sabemos que hemos sido elegidos por Dios para salvación solamente si Dios nos ha llamado y sentimos ese anhelo de servirle. Si Dios nos ha mostrado que somos pecadores y que necesitamos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si esto es así, entonces, hermanos, debemos de tener la seguridad de que hemos sido elegidos por Dios. Si la advertencia de Pedro le preocupa, entonces las palabras que él dice han tenido el efecto deseado. Solamente los elegidos por Dios se preocupan por asegurar su vocación y elección. Solamente ellos se sentirán la urgencia de esta exhortación del apóstol. Si la advertencia de Pedro, hermanos, le preocupa, entonces la solución está en su mano. Prestemos atención, hermanos, a esta advertencia. Confirmemos nuestra elección renovando nuestra devoción y dedicación a vivir una vida santa, ya que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por eso que el apóstol dice en el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que dado que Dios nos llama a una vida piadosa, también nos provee lo necesario para llevarlo a cabo. La motivación para entrar al reino de Dios nos ha sido gratuitamente por Dios. Por ello solo pueden entrar al reino de Dios aquellos que confirman su llamamiento y su elección, renovando su deseo de vivir una vida piadosa, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, algo que los falsos maestros y aquellos que son engañados por ellos no pueden ni harán. Los que estamos en Cristo tomaremos en serio esta advertencia del apóstol Pedro para vivir una vida piadosa. Dios nos ha elegido y nos proporcionará abundantemente la capacidad para hacerlo. Pedro, hermanos, habla del reino de Jesucristo, que es una referencia habitual al reino de Dios como eterno. Este punto servirá como un punto de referencia muy importante porque más adelante Pedro hablará de este cielo y esta tierra que dice que serán destruidos con fuego, pero que el reino de Dios será por siempre. Por lo tanto, hermanos, seamos diligentes para confirmar nuestro llamamiento y elección. Nosotros confirmamos nuestro llamamiento y elección, hermanos, confiando en los méritos de Jesucristo, en los méritos que Él ha hecho por nosotros para que podamos ser salvos y tener vida eterna. Nosotros confirmamos nuestro llamamiento y elección, renovando nuestro deseo por vivir una vida santa. Y debemos de hacerlo, hermanos, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
sino solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, debemos de asegurarnos que nuestro llamamiento y que nuestra elección sean verdaderos. Amén.